Listo, ya inició la grabación. Entonces, ahora sí. Bueno, entonces, en la sesión pasada, en el sábado, estuvimos viendo ya cómo se crean las tablas, cómo se hacen las relaciones entre las tablas. Eh, Al principio es hacer esas relaciones, puede llegar a ser un poco confuso, pero a medida que se va tomando práctica, pues va haciendo mucho más fácil. Básicamente la metodología es ver muy bien cómo funciona en la vida real y cómo esa entidad se relacionaría con la otra en la vida real. Por ejemplo, miramos los profesores con los alumnos. Entonces, ahí es donde nos toca sentarnos un momento. Denme un segundito, yo pongo lo de la asistencia. Ahí es donde nos toca sentarnos un momento y analizar bien, en realidad, cómo se dan esas relaciones. Entonces, si yo tengo unos profesores y unos alumnos, o un profesor y unos alumnos, en realidad ese profesor, ¿por qué está con esos alumnos? Él no está con ellos, pues por chévere, porque son ellos y él está allí para hacer algo. ¿Qué? Para darles una materia, ¿cierto? Si él está allí para darles una materia, y si no fuera por esa materia, él no tendría nada que hacer en ese salón. Entonces, ahí nos damos cuenta. eh, Estamos a 21, 22. La vaina que le hago configuración. Aquí. Ok, quedó. Listo. Ya en el chat les puse el listadito de la asistencia. Miren si pueden diligenciarla y me avisan. Caso de que no se les olvide llenarla. Bueno, entonces les decía, entonces está el profesor, están los alumnos. Si es un profesor, digamos que es un profesor de matemáticas, la única razón por la que ese señor va a pasar ahí 1 hora, 2 horas dando una clase, es porque está dando esa materia. Si él no diera ninguna materia en el colegio, pues no tendría que estar haciendo nada ahí en ese salón 1 o 2 horas. Bueno, pueden haber algunas razones, pero en realidad que él tenga un horario y que esté siempre a las de 8 a 10 de la mañana en ese salón, que si no tuviera nada que ir a hacer allí, pues los padres se quejarían, los muchachos se quejarían y sería muy raro. Entonces, la relación que hay entre el profesor y los alumnos, en realidad no es entre el profesor y los alumnos. Los alumnos tienen una relación con la materia y el profesor tiene una relación con la materia, porque esos alumnos están allí en ese salón para recibir materias. Entonces, ellos están relacionados allí con las materias. Y el profesor, a su vez, va allí, es para impartir una materia. Como todo depende del contexto, mire que llegamos a que también hay unos directores de grupo. El director de grupo sí tiene una relación directa con esos alumnos. Entonces, él es el director de grupo, digamos, de octavo. Entonces, él tiene una relación directa con esos alumnos. Puede que él ni siquiera les dé una clase, que no les dé ninguna clase, pero es el director de grupo de esos muchachos. ¿Qué habría que analizar ahí? Si en verdad la relación es con los estudiantes o es con el curso, porque no es el director de grupo de Juanito. Bueno, sí lo es, pero en realidad él es el director de grupo del curso donde está Juanito. Entonces, ahí también la relación de ese director de grupo
De hecho, no sería directamente con los estudiantes, sino con el curso. Entonces, estas son las cosas que nos toca sentarnos, eh, a veces con un cafecito, y analizar y filosofar un poquito de cómo funcionan esas relaciones. Ahí volvemos. Para poder hacer eso, pues tenemos que conocer muy bien eh, cómo funciona cómo funcionan todas las situaciones dentro de ese colegio, de la situación que estemos planteando. Porque dependiendo de cómo funciona eso, por ejemplo, si el colegio no tiene directores de grupo y nosotros se nos ocurrió que en el colegio nosotros había directores de grupo, eh, y le ponemos eso, pues eso va a sobrar porque el colegio no utiliza eso. También tenemos que tener en cuenta eh, que, por ejemplo, hay alumnos o hay entidades que pueden tener más o menos campos. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una entidad para hacer automóviles y digamos que hay unos carros que pueden tener, qué sé yo, mm, bueno, sería el número de ejes, un atributo que tengan unos y no tengan otros. Ah, por ejemplo, hay unos que pueden tener plató, otros no tienen plató. ¿Cómo vamos a meter todos los carros allí? Entonces, de pronto hay un tipo de carro que es camioneta o sedán, pero en algún punto yo tengo que tenerle una característica de plató y obviamente los que son del tipo camioneta, pues van a ir con esa característica chuleada o de pronto iría allí el tamaño del plató, no sé, la capacidad de esa vaina. Y los que son sedán, pues no llevarían ese campo de plató, lo tendrían vacío. Entonces, cuando nosotros, recuerden que eso es un molde, y ese molde, pues tenemos que sacar una producción extensa de lo que sea que estemos allí modelando, sean alumnos, sean carros, sea lo que sea. Tenemos que pensar bien los atributos que esa entidad podría llegar a tener en algún momento para que no nos quede faltando. Si en algún momento, en algunos utilizo todos, pero en algunos no utilizo sino la mitad, no importa. Que sobren algunos, no importa. Lo que tendría que tener ahí en cuenta es que esos que sobran, que de pronto hay dentro de esa misma entidad o dentro de ese mismo objeto, hay diferentes tipos y algunos tipos utilizan unos atributos y otros tipos los utilizan todos. Hay que mirar los que no se utilizan en todos para que no vayan a quedar como que sean campos obligatorios, que no queden como no nulos, porque si queda como no nulo, entonces me va a encartar. Por ejemplo, si el campo de plató, yo lo pongo como no nulo y estoy metiendo un sedán, pues ahí me encarto porque ¿cómo le poner un plato al sedán? Bueno, a menos que específicamente lo que yo quiero es que aquí que la palabra no tiene o no, o falso, que no tiene ese, ese atributo. En ese caso sí podría dejarlos como nulos, pero como siempre les he dicho, todo depende del contexto y de la situación. Pues vamos a ver cómo empezamos a normalizar esos diagramas, esas tablas. ¿Qué es normalizar? Entonces, normalizar no es hacer el modelo, es algo que se hace sobre el modelo ya terminado o en proceso. Uno al principio lo hace ya, uno primero hace como el modelo, y después le pasa la normalización para irlo, para irlo puliendo. A medida que se toma práctica, uno hace la normalización al vuelo. Entonces usted crea la tabla y como usted ya sabe cuáles son las tres reglas de normalización, a medida que está creando las tablas, pues las va aplicando. Al principio, hacer eso es un poquito complejo, entonces lo más fácil es hacer el modelo con lo que uno pensó para la solución y sobre ese modelo
se hace la normalización y ahí empieza uno a ver la luz y uno va aclarando conceptos y va mirando, bueno, claro, no, esto queda mejor así, ya lo vemos y verá. Entonces, esa normalización es lo que nos permite optimizar ese modelo, con el fin de evitar de que los datos queden redundantes, de que las relaciones sean más fáciles de ver, de hacer, etc. Pero los objetivos de la normalización, uno es evitar y controlar la redundancia de la información, lo que les decía, o sea, que no hayan datos repetidos dentro de la misma tabla, porque ¿para qué va a ocupar un poco espacio con un poco de datos repetidos? Evitar la pérdida de información, esa normalización también me va a ayudar primero, a no tener datos repetidos y segundo, a que esos datos mantengan una integridad. Entonces, cuando hablo de integridad, hablo de estos dos puntos, evitar que se pierda la información y que haya consistencia en los datos. Es decir, que cuando yo empiezo a hacer relaciones, pues que esas relaciones sí tengan sentido. Porque yo no puedo relacionar, por ejemplo, el estudiante con los aspersores de la cancha de fútbol del colegio. Pues yo podría decir que un estudiante es el encargado de los aspersores, pero eso es verdad, si es, o sea, no tiene mucha lógica que los estudiantes sean los encargados de los aspersores. Tienen que hacer un colegio muy raro. ¿Quién es el encargado? Hay alguien de mantenimiento en algún lado de una tabla como de administrativos o personal. Entonces hay alguien de mantenimiento que es el encargado de esos aspersores. Y que se pueda representar, que nos aseguremos de que todo la solución que nosotros tenemos en la cabeza, pues quede representada en ese modelo. Si nos queda faltando algo, ese algo es algo que va a quedar faltando en el software cuando hagan pues ya el resto de los pasos. Entonces, para normalizar, hay tres reglas. La primera forma normal, que va a ayudarnos a eliminar atributos repetidos. La segunda forma normal, que nos va a ayudar a que los campos que no sean llave y que no sean dependientes de la llave primaria van para otro lado. Esa segunda forma normal, ya la vamos un poquito más a fondo, es la que nos va a ayudar un poquito a que los atributos en cada entidad sean los inherentes a esa entidad. Y que cuando vemos atributos que no son inherentes, los sacamos hacia otro lado. Y en la tercera forma normal, tiene que cualquier dependencia transitiva, es decir, los campos que no son llave, pero son dependientes de otros campos, que tampoco son llave, que deben salir de allí. La segunda y la tercera tienen alguna similitud. Entonces, la primera forma normal. ¿Cuál es el objetivo de esa primera forma normal? Entonces, que cada campo, cuando me refiero a campo, me refiero a que, bueno, por aquí tengo uno. Esto es digamos que supongamos que este es lo que les mostraba en Excel. Un campo es una celda. O sea, que cada celda, la primera forma normal que busca, que cada campo quede con valores atómicos en las tablas. Es decir, que en cada celda solo exista un valor. Cuando encontramos que en una celda hay más de un valor, entonces esos campos repetidos hay que mandarlos a una nueva tabla que va a ser dependiente de nuestra tabla padre. Es decir, va a tener una llave foránea y va a tener una relación ahí, puede ser generalmente de uno a muchos. Entonces, déjenme, yo les comparto el Excel. Y lo miramos. Un segundito. En eso el Excel. Aquí está.
Ya se los comparto. Listo. Ahí le reviso aquí una cosita. Sal- Está Jessica. Entonces, mejorando esto, entonces supongamos que aquí tenemos a una persona que tiene un documento, tiene un nombre, apellidos, teléfono, email, ¿cierto? El señor es el 123, se llama Camilo Andrés Tavares Estrada, 38 y email es este 22, 4, escena.edu.com. Entonces, aquí no hay ningún problema. Tengo una persona, esa persona tiene un teléfono y tiene un email, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar más allá. ¿Qué pasa si esa persona tiene dos teléfonos, dos emails? Entonces, ya, pues le pongo una coma y 57. Y ahí le caen los dos emails a los dos teléfonos. Y lo mismo hago con los emails. Pongo una coma y, y ahí tiene sus dos emails. Y si tiene tres, y si tiene cuatro, y si tiene 100, le ponemos coma y ahí están, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Resulta que si esta tabla crece y tiene 1 millón, 2 millones, 5 millones de registros, y yo necesito buscar a este señor por alguno de sus números de teléfono o por alguno de sus emails, eso se va a demorar una eternidad. Además, para los programadores, va a ser muy complejo poder realizar búsquedas por este tipo de campos, porque ellos tendrían que, al recibir la información, sacar esta información. Esto es un solo registro que ellos reciben. Tienen que dar una instrucción a nivel de código para que esto se separe por comas. Eso queda entre una raya y entre la raya hacer otra vez la búsqueda para ver cuál era el teléfono que estaban buscando y poderlo mostrar. Entonces, es algo complejo. Es una mala práctica. ¿Qué dice la forma normal número 1? Primera forma normal dice que todos los campos tienen que tener valores atómicos. Eso significa que cada campo solo puede tener un valor. ¿Qué más dice? Que en caso que yo encuentre un campo con muchos valores, lo que debo hacer, esto persona, es crear otra tabla y mandar allí esos valores. Entonces, yo creo la de teléfono, creo la de email, y en teléfono simplemente le puedo dar un código a ese teléfono, número, y dice que la llave primaria de mi tabla, que es persona, se va a convertir en la llave foránea. Entonces decimos que esto se va a llamar persona, documento. Este es el 1, teléfono es y documento de esta persona es 1, 2, 3.
y es de la misma persona. Uno, dos, tres. Y lo mismo hago con los emails. Y de aquí los quito. Entonces, ¿por qué estas formas de normalizar también me ayudan a eh, cosas que sean inherentes a la persona? Porque si esta persona sin el teléfono sigue siendo una persona, sin el email sigue siendo una persona. O sea que esas dos cosas en verdad no eran inherentes a él. Son cosas que él usa. Por eso puede tener muchas. Bueno, de hecho no porque las use, pero son cosas que tiene una relación con, él se relaciona con ellas y puede tener las relaciones que puede poseer o usar muchas de esas cosas, sean teléfonos o sea emails. Entonces, en realidad, es algo que él no es inherente a él. Dirá, pero es que el nombre, mire que en el nombre hay dos, pero ese es el nombre. Es un nombre compuesto, pero es un solo nombre, es el nombre de él. De hecho, si se llama Cameron Andrés del Socorro, todo eso sería el mismo nombre y no estaría incumpliendo. Lo mismo el apellido, los apellidos, Tabaré Estrada. Incluso le puedo poner los cuatro apellidos y no estaría incumpliendo porque se refiere a lo mismo. O sea, eh, es la persona. Más sin embargo, los teléfonos, primero, no son inherentes a la persona y segundo, son cosas que él utiliza. Entonces, eso me confirma que no son inherentes a él, entonces yo lo saco y puedo asignarle muchísimos. Lo mismo de los emails. Como puede tener uno, puede tener cientos o puede tener ninguno. Si yo aquí creo otro, digo que se llama Juan Pérez, él es una persona. Estos dos son personas. Pero mire que Juan Pérez no tiene aquí teléfonos. Vamos que el man es ermitaño y no le gusta nada la tecnología y esas vainas. No tiene ni teléfono ni email. Sigue siendo una persona. Por aquí puedo tener a María González, que sí tiene un teléfono, pero no tiene email. Y sigue siendo una persona. Entonces, cuando nos encontremos con casos de cosas que, como, bueno, ¿cómo meto toda esa información en ese campo? La separo por comas. No la separamos por comas. Creamos una tabla para ese dato y hacemos una asociación porque allí eh, hay una relación. Esta entidad utiliza, usa o tiene alguna relación con eso que se le va a repetir mucho en un campo. Pero nosotros somos muy dados en las tablas, siempre, por ejemplo, alumno, padre, entonces, documento, nombre, apellido, teléfono, dirección, pa. Cuando vamos a la realidad, miramos que, pero venga, y el papá tiene tres teléfonos. ¿Cómo le metemos? No, pues que meta el principal y de pronto el señor, el niño se le cayó, le partió un brazo. El señor estaba en una junta, tenía el teléfono que vaya que era, digamos que el de la empresa, apagado porque estaba en la junta, pero él deja el teléfono familiar en vibración por si una emergencia. Pero como no tenemos ese teléfono, entonces no lo pudimos contactar y el señor se va a emberracar.
¿Hasta aquí nos queda clara la primera forma normal? ¿O tiene alguna duda allí? Bueno, entonces creo que vamos bien. Perfecto. Entonces vamos para la segunda forma normal. Yo me devuelvo para la... Entonces, ¿qué dice la segunda forma normal? Los objetivos principales de la segunda forma normal son determinar cuáles columnas o cuáles atributos que no son una llave, ni primaria ni foránea, no dependen de la llave primaria de la tabla. Igual, cogemos esas columnas, las vamos a quitar de nuestra tabla y las vamos a mandar a otra tabla. Entonces, vámonos para el Excel. Entonces, digamos que yo tengo aquí bueno, esta misma persona. Vamos, le quedan sus direcciones válidas. ¿Cuáles creen ustedes, aquí en viendo esta tabla, teniendo en cuenta que es una tabla que me está representando a una persona, qué atributos no son inherentes a esa persona? Y yo pudiera sacar hacia otra tabla. Y él me dice, espérense, ¿no la compartí? Denme un segundo. No sé cuál es que compartí yo. Era esta. Listo, ¿ahí sí ya la ven? Sí, ya. ¿Cuáles de estos campos creen que no son inherentes a esa persona? Y tendríamos que sacarlos. La profesión, la ciudad. Correcto. La profesión es un claro ejemplo, porque yo si no soy profesión, no tengo una profesión, sin importar la profesión, yo sigo siendo una persona. De hecho, mire que, bueno, aquí vamos a algo. No tanto yo sea una persona. Yo miro mi llave primaria. Mi llave primaria es el documento, ¿cierto? Este documento es el que me está identificando de forma única a esta persona. Como es este documento, podría ser un código autoincremental, sin problema, ¿cierto? Si yo vengo y miro la ingeniería o la profesión, miro a este señor ingeniero, miro que este documento es 1, 2, 3 y de pronto, digamos que, bueno, vamos por aquí, este también es ingeniero. Yo miro que este documento es 1, 2, 3 y digo, bueno, el nombre está relacionado con mi llave primaria estrechamente. Rara vez, puede que yo encuentre otro Camilo Andrés que tenga este código, este mismo documento. No. Puede que encuentre otro Camilo Andrés, pero no con este documento.
Puede que encuentre sus Tavares Estrada, pero no con este documento. Pero en la profesión, igualmente, mire, yo aquí tengo otro ingeniero con otro documento. Pero ¿qué pasa con la profesión? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el segundo no tiene una profesión? Sigue siendo una persona. O si esta persona tiene dos profesiones. Entonces aquí ya es más claro porque aquí ya me incumpliría con la primera forma normal, ¿no? Entonces, uno de los trucos que hay aquí, cuando los tenemos así, es mirar eso. Si yo quito esto, esa entidad pierde el sentido o no pierde el sentido. Y en ese atributo que yo estoy mirando, ¿pudiera acumular más atributos? A eso me refiero que, por ejemplo, en la profesión, pues yo puedo tener 2, 3, 4, 5 profesiones o 0 profesiones. Y no pasa nada, no infieren nada. Este señor va a seguir llamando, va a seguir siendo una persona que llama Camilo Andrés Tavares Estrada y con el mismo documento. Entonces, la profesión yo la puedo coger y llevármela a otra tabla. Además, me va a facilitar algo. Aquí hay otro truco. Perdón, esta no queda aquí. No queda acá, sí. En este caso es el ingeniero, abogado, el dentista. Entonces, aquí en la tabla de persona, yo lo que voy a tener es profesión. No, espere que se me enredaron los cables. Quedan con ustedes. Así va. Pongámosle profesión. Eso tiene que permitir uno a muchos. Ahora, ¿quién me dice o quién me podría decir por qué me confundí aquí? Les voy a explicar que me confundí. Cuando estaba poniendo aquí, primero puse aquí para que fuera uno a muchos. Y dije, bueno, el ingeniero va a ser el 1, 2, 3. Y me acordé que a esta señora 789 también la puse como ingeniera. Y, miércoles, entonces aquí no la puedo poner porque ya puse el ingeniero. Entonces tendría que repetir un campo y estar repitiendo información en esta tabla. Y eso no es debido. Entonces dije, bueno, entonces este campo va para allá y el 1 muchos es de aquí para allá. Pero si yo aquí pongo el código, esta persona solamente podría tener una profesión y no más de una. Porque entonces yo aquí podría, el código de la profesión, digamos que es uno y ya, no tenía sino una sola profesión, ¿cierto? Dicho eso, ¿quién me puede decir cuál es el error allí? O el error de concepto que yo estaba teniendo al crear esta profesión acá, intentar hacer esa relación. Estabas tratando de darle una profesión a una persona y no una profesión a varias personas. Sí, básicamente el problema es que yo dije, esta persona puede tener muchas profesiones, pero cuando lo vi aquí lo vi muy raro, porque entonces tendría que empezar a repetir aquí como... Y cuando dije, bueno, entonces una profesión puede tener muchas personas, aquí la tengo, tampoco la puedo poner aquí. Entonces es que ahí tengo una relación muchos a muchos y necesito una tabla intermedia para poder expresar esa vaina. Yo puedo ir acá y decir, sí, no, pues, 4, ingeniero. Entonces la ingeniera es la otra, 789. Yo no les voy a decir que eso esté mal. Bueno, teóricamente está mal. Prácticamente no tiene problema. Prácticamente. ¿No es eficiente? Exacto. Esto no es eficiente. Por eso la segunda, formas normales nos tiran a que no hagamos esto y nos ayuda a encontrar esas tablas
esas relaciones que a veces no vemos. Por ejemplo, vea, yo aquí encontré ese muchos a muchos cuando en un momento pensé que era uno a muchos. Porque esto no es eficiente. Resulta que la palabra ingeniero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 9 caracteres. Eso ocupa un tamaño en memoria bastantico y hay profesiones muy largas. O esto podría ser un texto muy largo. Y si yo lo empiezo a repetir acá y esta tabla empieza a crecer y tiene 2, 3, 4, 5 millones de registros, esa tabla va a ser pesadita, bastante pesada. Mientras que si yo hago lo que debo hacer y crear hacer la relación muchos a muchos, entonces yo digo que esto es persona, profesión. Entonces aquí yo tengo persona, documento, y en el siguiente tengo profesión, código. Entonces yo ahora ya puedo decir, el 1, 2, 3, ¿qué profesión tiene? Ah, es ingeniero, entonces tiene la 1. La 2, 3, 4 es abogado. 2, 3, 4 tiene la profesión 2. El 7, 8, 9 tiene la profesión 1 también. Y digamos que el 1, 2, 3 también es dentista. Y pues ingeniero y es dentista. Entonces, esta tabla va a crecer y va a crecer bastante. Esto no iría. Aquí tenemos tres profesiones, pero aquí en esta tabla sí va a crecer, pero va a crecer solo utilizando códigos numéricos que primero los campos numéricos ocupan menos que los campos que son con caracteres. Y segundo, le puedo más o menos, le calculo que si esta tabla creciera los mismos 2, 3 millones, pongámosle que como lo estábamos haciendo aquí, la tabla crece cada 10 millones de registros. Esa vaina más o menos podría llegar a pesar, pongámosle 1 giga. Puede ser menos. Yo creo que puede ir entre 500 megas y 1 giga. Esta tabla va a pesar menos de la mitad con los mismos 10 millones de registros de lo que pesa esta. Y eso cuando usted ya tiene una base de datos poblada, eso es muy importante, porque entonces ustedes van a empezar, listo, digamos que hicieron un software, qué sé yo, un software educativo, lo montaron, arrancaron los estudiantes de educación virtual, todo funciona perfecto, 1 mes perfecto, 2 meses perfecto, 3 meses perfecto, 4 meses perfecto, y de pronto empezó el software a fallar, se demoraba para mostrar una actividad, se demoraba, los profesores ya demoraban, antes calificaban, digamos que unas evaluaciones las calificaban en media hora, ahora se demoran 1 hora y media porque el sistema se demora una eternidad para guardar. ¿Qué pasó? Pues aquí pasó. Las tablas están mal hechas. Entonces, eso no tiene, cuando empezó a poblarse y a tener mucha información, las búsquedas se demoran, hacer un update se demoraría hartísimo, eso lo vemos más adelante. Entonces, eso es lo que evitamos aplicando estas formas de normalización. Además, otro truco que podríamos tener para eso, por ejemplo, bueno, entonces aquí ya vuela, es pensar un poquito también como en la parte de software. Nosotros todos utilizamos programas. Si yo meto las profesiones directamente aquí, yo no tengo control sobre ellas, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, vamos a poner aquí. Entonces, digamos que la persona que escribió a Camilo le puso que es ingeniero. La que escribió a María le puso que es ingeniero, pero se le fue una S.
Y así sucesivamente. La gente puede, o lo escribió con una, le faltó una L, se le pudo haber ido algo. Cuando yo tengo algo como esto, ya una tabla de profesión, entonces yo lo que voy a tener es un módulo. No sé, aquí está alguien que me habló, me hizo una pregunta el sábado sobre las clases en software, que si esto era, se le hacía podrían tener las dependencias igual que en las clases, algo parecido. Yo le dije que me acordara hoy. No, creo que no está, pero entonces, aquí sé que hay varios de software. El diagrama de clases es un diagrama que es muy parecido al diagrama de entidad-relación que nosotros estamos aprendiendo a hacer en este momento. Para los que no son del software, les explico. Un diagrama de clases es parte de toda esa documentación, esos planos que se hacen cuando se está haciendo un software. Y como les digo, es un diagrama que se parece bastante a las tablas, porque ese diagrama lo que muestra es como a grosso modo, las funcionalidades o los módulos que va a tener el software. Se parecen muchísimo y es casi exacto al diagrama de entidad-relación, a este de la base de datos, porque generalmente cuando hay un módulo en un programa, por ejemplo, supongamos que yo le doy aquí a esto datos, ay, se fue. Bueno, o yo le digo aquí fórmulas, ¿verdad? Esto es un módulo. Entonces, dentro del diagrama de clases del Excel, tiene que haber una tablita o una clase que se llama fórmulas, otra que se llama datos, otra que es descripción de página, otra que es programador, ¿ya? En el software, generalmente, o sea, si esto fuera, por ejemplo, un programa contable, entonces por aquí tendríamos nómina, por aquí tendríamos empleados, por aquí tendríamos administrativos, bueno, qué sé yo. Entonces, generalmente, cada módulo tiene una tabla, una entidad donde se va a almacenar la información que se genera dentro de ese módulo. Puede ser una, pueden ser varias, porque igual también el módulo por dentro pues puede tener otros subprocesos por dentro, por ejemplo, nómina. Entonces, generar nómina, qué sé yo, asignar bonificaciones a empleados antes de nómina, corregir nómina, qué sé yo, algo así. Puede que algunas de esas funcionalidades también requiera una tabla. Entonces, el diagrama de entidad-relación es parecido, pero puede que tenga más tablas que el diagrama de clases y viceversa. Por ejemplo, mire que aquí en Excel, de hecho Excel no guarda nada en base de datos, guarda en archivos. Supongamos que guardara cierta información en bases de datos, podría llegar a tener, por ejemplo, este módulo de vista, no tendría una tabla, digamos que no tuviera una tabla, no almacenara nada, entonces no tendría una entidad dentro del modelo de entidad-relación, pero sí tiene que tener una clase en el diagrama de entidad-relación. A lo que voy con eso es que cuando ustedes están mirando, pensando en estas cosas y mirando qué quito yo de acá, entonces mire que, por ejemplo, en las profesiones es algo que dentro del administrador de un programa, yo podría tener un modulito que me permita agregar, modificar, eliminar y ver profesiones. Y yo ahí tengo el listado de las profesiones que van a usar en el software. Entonces, después, digamos que el administrador del programa crea las profesiones y después una de las secretarias, cuando está registrando a estas personas, cuando llega al campo en el formulario que está creando, obviamente el software llevará un formulario, le va a aparecer un desplegable, digamos, esto no tiene nada, yo escribo aquí cualquier cosa porque, listo, un desplegable de este tipo,
donde me aparecerían aquí el listado de las profesiones. Pero obviamente no igual a ustedes saben a qué me refiero. Un desplegable donde me muestra las profesiones y yo selecciono simplemente una de las profesiones. Y si de pronto necesito agregar otra, pues entonces yo puedo, o tendría la posibilidad allí mismo, o le digo al administrador, vea, necesito que me cree una tal profesión porque llegó un profesor nuevo o una persona nueva y esa persona tiene esa profesión y no está dentro del sistema. El otro man simplemente entra al módulo, crea la profesión. O de pronto le dice, vea, mire que la profesión de ingeniero tiene un error, le falta una E. Entonces él simplemente va a venir a un solo lugar, que es aquí donde está la tablita, el modulito de profesiones, la tabla de profesiones, y va a corregir acá. Mientras que si nosotros tenemos las profesiones aquí regadas en 1 millón de usuarios, entonces eso va a ser una tarea que va a tomar un tiempo el berraco, porque hacer ese update para 2, 3 millones de usuarios, para hacer esa corrección, toma tiempo y recursos. Pues de pronto, incluso, si en ese momento dio la casualidad que están haciendo algo importante sobre ese software, es probable que lo tumbemos la base de datos y eso deje de funcionar. Entonces, mire que son cosas que yo puedo sacar y que me van a permitir, piensen cuando alguien esté ingresando los datos de eso, si es un dato que se puede meter a mano o si es un dato que ya puede estar restablecido y que simplemente sea seleccionarlo pero que sean datos que pueden estar preestablecidos. ¿Qué otro dato nos serviría para esta segunda forma normal sacar de aquí? O así ya está full, ya la ven bien. Yo creería que dirección también se puede sacar ahí para mostrar una tabla diferente, ¿no? La dirección. Bueno, vamos a ver qué pasa con la dirección. Si yo tuviera, bueno, vamos a mirarla aquí. Código, dirección, persona, momento. Estoy grande eso. Listo. Entonces, fulano, vive en la HK6. Este es el 123. El otro vive en la CL34. Este era el 234. Y sucesivamente vamos llenando. ¿Qué probabilidad hay? Digamos que aquí hay 2 millones de registros, ¿cierto? ¿Cuántos de esos 2 millones de personas pueden llegar a vivir juntas? 3, 2, 5, de pronto 6. Pongámosle pues que sea una familia muy grande y todos trabajan en la misma empresa, 10. Bueno, póngale que es un colegio y tienen 10 hijos en 1 millón de registros. No es algo que sea muy común. Y de pronto esta dirección sí puede ser de más inherente a esta persona, porque esta dirección, digamos que es como el sitio donde yo la puedo encontrar y es único. O sea, sería muy raro que esta persona viva en 2 casas. Puede tener 2 casas, 3 casas, 4 casas, pero lo general es que uno vive en una. Incluso hay gente, los que tienen 2 y 3 familias, por decirlo así, tienen una que es donde más conviven. Y pues pueden decir que es que yo tengo una vaina en el trabajo y van a estar una semana, 2 semanas, en otra familia, X. Pero siempre tienen una principal, una dirección principal. Y así tenga 2, 3, 4 casas, cuando usted pide un paquete, lo pide a una casa, a su dirección principal, donde usted vive. Entonces la dirección, digamos que sí es más inherente puede llegar a ser como una característica de esta persona.
podría ser alguien sin casa, sí. Pero si lo empezamos como a mirar mucho, igual necesitamos el contexto del software, ¿no? Aquí no tenemos ningún contexto. Pero digamos que aquí esto es de una empresa, pues en una empresa no van a contratar a alguien sin dirección. Tiene que dejar una dirección. ¿Qué tal la ciudad? ¿Cómo la ven? ¿Qué pasa si esta muchacha también es de Armenia? ¿Cuántas personas podrían vivir en la misma ciudad que trabajen en esa empresa? Digamos que la empresa también podría tener sucursales en distintas ciudades, ¿cierto? ¿Creerían usted que esa ciudad aplicaría? Yo creo que sí. Sí, aplica para pasarla a una tabla diferente. Claro, porque es que miren la diferencia. Aquí hay 2 millones de registros. La empresa tiene sucursales en Armenia, Pereira y Cali. De esas 2 millones de personas, pónganle que haya unas 100.000 en Armenia, unas 300.000 en Pereira y el resto están en Cali. Ya es una cantidad muy grande. A diferencia de la dirección, donde raramente yo llegaría a contar 10 personas que vean en la misma casa y trabajan en el mismo lado. Entonces aquí pongámosle a esto ciudad. Y además quedaría muy, mire, si lo piensan por los lados de los módulos, se ve más fácil. Con la dirección, digamos que yo llegué, entonces la persona que digita mis datos escribió esto, escribió esto, escribió esto, escribió esto. Cuando llegó a la dirección, fue a como está en otra tabla, él la va a traer de la otra tabla. Entonces se supone que cuando se trae información de otra tabla, ahorita les muestro un ejemplo de eso. Me va a mostrar un seleccionable con esa información para que yo seleccione con qué se va a relacionar. Entonces esta persona, digamos que esta persona no tiene permisos para escribir en esa otra tabla, sino que tiene que llamar al administrador. Esta persona, cada vez que alguien llega con una dirección distinta, tiene que llamar al administrador del sistema y decirle, venga, ingréseme a esta dirección. Entonces queda muy de para atrás, ¿cierto? Porque si en un día llegan 100 personas a registrarse y el otro se enfermó, no está o está ocupado, pues no las pueden registrar porque no hay forma de meter la dirección. Mientras que la ciudad, ya sabiendo las ciudades preestablecidas, no tiene problema, pues tiene que ser que de pronto llegó alguien del extranjero, de otro país. Ah, sí, entonces, espera un momentico que hay que ingresar el nombre de la ciudad suya, pero aquí están las principales. Entonces hacen el CL, llegó Tan, Armenia. Ah, sí, Armenia, Pereira, no sé quién, no sé cuál. Vamos aquí a Armenia, Pereira, Cali. Entonces, claro, yo vengo aquí, ah, sí, señores de Armenia, tal, lo selecciono y ahí me quedo, pan. Entonces, este sería Armenia, Pereira y Cali. ¿Cuál será la relación ahí entre las ciudades y las personas? ¿Quién me dice? Muchos a muchos. Bueno, una ciudad tiene muchas personas, ¿cierto? Una persona tiene muchas ciudades, Pues es relativo, si anda viajando, sí. pero siempre va a tener, o sea, usted puede viajar mucho, pero usted tiene le pasa, es más o menos como con la dirección. Por más que usted viaje, usted en alguna parte tiene su casa. Por ejemplo, esos vendedores ¿cómo es que se llaman? Sí, esos vendedores viajeros que van por todo el país, eh, trabajan en Armenia, pero ellos viajan por todo el país. Todos los días se caen en hoteles, pero ellos tienen una residencia donde reciben correspondencia y es en Armenia. Tienen una dirección. Entonces yo diría que para mí,
sin saber, teniendo en cuenta como ese contexto, sería una relación uno a muchos, donde una ciudad tiene muchas personas y una persona tiene una ciudad. Así se la pase en muchas ciudades, él tiene una ciudad principal. Puede que en otro contexto sí sea muchos a muchos. Pero digamos que aquí esta persona, hemos dicho que tiene una dirección. Si tiene una dirección, esa dirección tiene que estar en una ciudad. Puede que en otro contexto todas estas relaciones cambien y sean diferentes. Entonces, si una ciudad puede tener muchas personas, entonces aquí es donde va mi llave foránea. Este es de Armenia y ese es de Pereira. No hay nadie de Cali todavía. Entonces, esa segunda forma normal nos ayuda y la que nos empieza también a poblar esos diagramas, porque eso empiezan a salir tablas de todos los lados. Y nos ayuda a mantener un poco más concisa la información de la entidad, porque vamos a ir sacando lo que vemos que tiene solamente una relación. Bueno, vamos para la tercera forma normal. Dice, determine las columnas que no son dependientes de otra columna, perdón, determine las columnas que son dependientes de otra columna que no es llave. Elimínelas y sáquelas por otra tabla con la columna no llave. Supongamos que, dime. Las que no sean, ¿qué, profesor? Dependientes. Sí, es decir, yo tengo aquí una llave primaria, ¿cierto? Todas estas columnas dependen de esta llave primaria. Si esta llave primaria cambia, la mayoría de estas columnas va a cambiar, exceptuando esta porque esta no es, esta columna, ojo que esto es una llave foránea, o sea que esta sí se puede repetir, pero estos datos, o sea, esta información completa depende de esta llave primaria. O sea, no hay un Camilo Andrés Tavares que iba en esta dirección y en esta ciudad y que tenga este mismo documento, no hay dos. Ni hay un Juan Pérez que iba en esta ciudad y tenga esta dirección y tenga este documento. No hay dos. Entonces, es información que depende de mi llave primaria. ¿Qué buscamos en la tercera forma normal? Si hay algún atributo que en vez de depender de esta llave primaria, dependa de alguna otra llave, de alguna de las otras, de algunos de los otros atributos. Esa casi no se encuentra. Esa es la más complicadita de encontrar. Y más si ya hemos aplicado la primera y la segunda, es mucho más difícil encontrar esa tercera. Más o menos vendría siendo algo como esto. Pues vamos a poner aquí las ciudades. Digamos que cuando yo estaba haciendo esta vaina, dije, pues esas ciudades tienen un código. Digo que está la 1, está la 2, vamos a poner aquí Armenia. Y está la 1. Entonces, a lo que se refiere eso cuando dicen columnas que son dependientes de otra columna que no es llave, es que, por ejemplo, mire que Armenia, como tal, no depende de mi llave primaria, sino que yo tengo aquí un código de ciudad, y yo digo que el código de Armenia es la 1, que de Pereira es la 2, y otra vez que de Armenia es la 1. Entonces, si yo estoy buscando la ciudad, yo la puedo encontrar por el código. O sea que, y si la voy a editar, la puedo editar por el código. La edición es la forma de dependencia, la forma de hallar las dependencias más fácil es con la edición.
o con eliminar. Si yo quiero borrar este registro completo, o quiero editar ese apellido, pum, lo busco por el documento y lo puedo editar sin miedo a equivocarme. O el nombre, por el documento, sin miedo a equivocarme. Lo mismo en la ciudad. Pero si a mí me dicen que le cambie el nombre a Armenia, entonces yo vengo por el documento y yo le cambio el nombre a Armenia aquí, y también le cambio el nombre a Armenia aquí, y en otro lado, y en otro lado, o de pronto lo cambié nomás aquí, y aquí quedó igual. Entonces digamos que yo aquí lo escribí Armenias. Si esta ciudad depende de este documento, entonces yo lo cambio aquí. Armenias. Veámoslo ahí con Z. Aquí también tenía Z. Entonces yo busco con el documento, yo busco mi llave primaria para hacer la modificación, entonces yo le digo a la base de datos, modifíqueme la ciudad por Armenia, donde el documento, la llave primaria sea 1, 2, 3. Claro, sí. Uno acá Armenia. Y el resto, digamos de aquí para acuerdo, esta vaina tiene 2 millones de registros y pago todas quedan con Z. Entonces, esta ciudad en realidad no está dependiendo de esta llave primaria. Está dependiendo de esta. Si yo le digo a la base de datos, modifíqueme la ciudad que el código de ciudad es 1, entonces él va a venir aquí a decir, mira, aquí hay una tabla, un atributo de código de ciudad, 1, 1, sí, entonces es este y es este. Listo, ahí quedó. Entonces, esto está dependiendo de esto. Esto no está dependiendo de esto. ¿Sí me hago entender? Profe, donde decía las profesiones también, que creo que le dio código. ¿Dónde? ¿Acá? ¿O acá? No, en la tabla cuando le dio un código a la profesión de abogado, enfermero. Exacto, sí, correcto. Pero les digo que generalmente cuando uno aplica la segunda, se descuadra se descuadra la vaina y usted no encuentra las de la tercera. Esa tercera es como una comprobación de que la primera y la segunda le hayan quedado bien. Porque si usted en la tercera encuentra algo de esto, fue porque, por ejemplo, esto tenía que haber, esto lo encontramos ahorita en la segunda. Entonces, si uno le quedó algo de esto, con la tercera como que es el último repasón y ahí la acaba de cuadrar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues si esta vaina no depende de acá, pues no va acá. Va en otro lado. ¿Dónde va? Va acá. Armenia, Pereira, Cali. Entonces, esto no va, sino que va simplemente el código. Entonces, yo necesito, mire que si aquí ya, mire la diferencia. Yo aquí ya no tengo sino los códigos y yo aquí tengo mis ciudades. Si yo aquí escribí mal Armenia, obviamente que cuando yo le diga a la base, tráigame los datos de esta gente, él no me va a mostrar el código. Porque yo lo que hago es que le digo a la base de datos, vea, hágame, mire, yo tengo una relación, tráigame los datos de las personas, pero como hay una relación con las ciudades, necesito que me traiga también, en vez de ponerme aquí el código, póngame aquí el nombre de la ciudad que es de ese código. Eso lo vemos más adelante. Entonces, cuando él me muestre los datos, digamos que esta es la base de datos y digamos que aquí yo tengo el programa. Pongámosle esta vaina formato. Bordes. Vamos aquí un reborde de esta vaina. Digamos que esto ya aquí dice el software. Me puse muy clarito. Listo. Este es el software. Y entonces él viene y me trae estos datos. Le digo, muéstrame los datos de la persona. ¿Qué va a hacer él? Me va a poner Armenio. Y me va a poner Pereira. Aquí me va a poner Armenia.
Incluso puede que yo le diga, vea, póngame aquí teléfono 1, teléfono 2, y él va a ir a la tabla de teléfonos y va a sacarme 2 teléfonos. En el caso me sacaría estos 2, por decir algo. Aquí me pone digamos, cualquier cosa. Pero digamos que esto lo sacó aquí, esta tabla de teléfonos. Y hay profesión. Entonces, usted me sacó la primera profesión. Es ingeniero. ¿Cómo hizo eso? Entonces él llegó, estos de acá, y no es código ciudad, sino ciudad. Sí. Aquí le cambiaríamos el nombre a ciudad. Estos datos los sacó de esta tabla. Cuando llegó aquí, dice, código ciudad, entonces yo hago ahí algo que se llama join, que después lo vamos a ver, con la tabla ciudad. Entonces va a venir aquí, él va a decir, código 1, viene acá, código 1, Armenias. Entonces él acá me va a escribir Armenias. La dirección la saco de acá. Y yo les puedo decir, vea, esta tabla también tiene relación con los teléfonos. Entonces, bueno, entonces el man 1 tiene ese teléfono, lo sacó. Y este 1, 2, 3, que tiene otro teléfono. Sí, tiene otro teléfono, entonces también lo saco y me lo puso acá. Y la profesión, yo le dije, no, sáqueme nomás una profesión. Entonces él va a venir acá. Y va a decir el 1, 2, 3, tiene 2 profesiones, va a caer la primera, que es esta de ingeniero. Ingeniero. Y me la puso acá. Entonces, mira que Armenia quedó mal escrito. Si está mal escrito en ese, está mal escrito en este. Porque la sacó de la misma parte. Entonces, ¿dónde tengo que ir a arreglar este error? Pues yo me voy a la tabla ciudad. Digo, a la base de datos le digo, modifíqueme el nombre de esta ciudad porque está mal escrito. Es sin esa Z. Donde el código, la ciudad que el código es 1. Quítale la Z, póngale Armenia. Fin. Yo lo cambio acá y esta vaina va a cambiar acá. Obviamente, después de que refresque, ¿no? Pues a menos que tenga ya, dependiendo del software, si es una página, pues habría que refrescarla y si es software de escritorio, pues él cambiaría automáticamente acá. Entonces, ese es otro truquito que pueden utilizar para saber qué va dentro de una tabla. Si yo tengo muchos valores de algo y de pronto tengo que cambiarlos todos, lo puedo hacer utilizando la llave primaria de esa tabla. Si no lo puedo hacer con la llave primaria, esos campos no van ahí, van en otra tabla. O si los quiero eliminar, ¿puedo utilizar una llave primaria para eso? O más bien aquí lo que te necesitaría es una llave foránea. Y esos campos los tengo en otra tabla donde yo sí los puedo eliminar o modificar. ¿Cómo les quedó allí esa? Por aquí alguien me escribió algo, ¿no? ¿Cómo vieron esa tercera forma normal? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, como quedó claro, entonces lo que van a hacer es que van a tomar el modelo que hicieron el sábado y le van a aplicar las tres formas. Aplíquelas en orden. Hacen primero la primera forma normal. Cuando ya tengan cuadradas esas tablas, aplican la segunda forma normal. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen tabla por tabla. Usted mira tabla por tabla. Se coge una tabla, la analiza, mira si hay que sacarle algo a esa otra tabla. Cuando ya la vea bien, le aplicó las tres formas a esa tabla, continúa con la otra tabla.
la analiza, le aplica las tres formas y sigue con la siguiente, con la siguiente. A las únicas que, sin embargo, no está de más, pero no les van a encontrar nada, son estas que se quedan en la mitad de los muchos a muchos. Pero más, sin embargo, si uno le agregó campos, hay que revisar que cumpla con las tres formas normales. Entonces, tomen el diagrama que hicieron la clase pasada, le aplican las tres formas de normalización. Cuando termine, le ponen la fecha de hoy y lo montan a la carpetica. Aquí estoy, cualquier duda que tengan o el que haya terminando, lo podemos ir mirando para ir corrigiendo. Pero esta semanita igual. Hago algunas retroalimentaciones de lo que han estado montando allí. Necesito que cuando esté algo más avanzadito ya les puedo hacer una retroalimentación más amplia. Entonces, cualquier duda, me dicen. Profe, las diapositivas de las tres formas, ¿usted las envía al grupo? Es que yo entré y ya Sí. Sí, sí. Es más, se las voy a pasar de una vez antes de que se me olvide. Vale, gracias. José, no, simplemente tomas el diagrama que ya hiciste y a cada una de las entidades le hace lo que veníamos haciendo acá. Obviamente, pensar solamente sobre los atributos. Una de las formas que lo puede facilitar es coge un Excel y ponle algunos daticos, o sea, coges las entidades y haces como lo hice yo allí, que cada entidad la puse en una hoja, puse los atributos y llené con datos. Al inicio es una buena forma de como entender un poquito más los datos y visualizar cómo se pueden sacar o cuáles son los que se deben sacar. Allí volví, les puse el formulario de asistencia para que porfa los que no lo han diligenciado la diligencia.
Sí, sí te quedó, sí. Sí te quedó un poquito allí, José. Porque hacerlo directamente, o sea, en un momento lo van a, bueno, ¿qué no entiendes? Pues que es activar, espérate, no, activa el micrófono y explícame bien qué, no, qué parte no entiendes y miramos. O si no tienes audio, escribe por allí. Mira, ya te doy acceso al micrófono. Listo. Allá te lo dejo activar. Listo, profe. No, lo que yo no entiendo bien es cómo, o sea, cómo aplicarle esas formas normales a lo que nosotros hicimos el sábado, profe. Así igual como lo hicimos con esta tablita. Coge una tabla, pero verás, yo busco un diagrama de esos. Un segundo. Bueno, por acá hay uno de los diagramas del sábado. Entonces tenemos tabla profesores. Tiene documento. Vamos a mirar la primera forma normal de la tabla profesores. Documento bien, nombre bien, apellido no tiene problema. Asignatura. ¿Qué pasa si el profesor da varias materias? Tendrá que separarlas con coma. O sea que allí ya se incumple la primera forma normal y asignatura. De hecho está aquí en materias, o sea que esto ni siquiera no iría aquí, porque por eso tenemos la tabla de materias. Más bien aquí iría, creo que pronto el que hizo este, con asignatura, de pronto quería decir era como la materia que el profesor imparte, pero generalmente en los colegios los pueden impartir de todo. Puede ser como la materia principal, más bien podría ser la profesión, pero ya vimos que la profesión también sale por otro lado. Teléfono. ¿Qué pasa si este señor tiene varios teléfonos? Correo. ¿Qué pasa si es permitido que tengan varios correos? Entonces, primera forma normal, una tabla de correos, una tabla para los teléfonos, eh, y si esto es la profesión, una tabla para las profesiones. Ahí vamos en la primera forma normal. Segunda forma normal, tendríamos el nombre, tenemos los apellidos, esto ya no estaría, esto no estaría, esto no estaría. Listo, esa tabla quedó full. Tercera, tampoco tiene nada para la tercera. Tabla materias, primera forma normal, tiene un nombre, tiene unas horas. ¿Qué pasa si esa materia la dan en diferentes horas? La dan a las 8, la dan a las, o sea, a las 8, a las 2, a las 4. Entonces, esa materia puede tener varias horas.
Como en este Campora solamente iría un solo valor, entonces estas horas van para otra tabla. Curso. Esa materia la pueden dar en varios cursos. Si esa materia la pueden dar en varios cursos, porque puede haber octavo A, octavo B y los dos dan matemáticas, entonces los cursos van para otro lado. Segunda forma normal. Bueno, ya después de haber sacado esto no queda sin el nombre, entonces allá no ni segunda ni tercera. Estudiantes. Voy agrando esto un poquito más para que puedan ver mejor. Código del carnet, documento, nombre, apellido, curso. Como los cursos ya los sacamos por aquí a otra tabla, mire que aquí ya tenemos algo consciente. Aquí esto necesita cursos y esto también tenía cursos. Un estudiante sí solamente va en un curso. Bueno, normalmente. Ahorita ya como los dejan estar como están en 11 y ven materias como hasta sexto, pero vamos a buscar el curso principal. Pero como aquí ya tenemos una tabla de cursos, entonces ese estudiante lo relacionamos con esa tabla de cursos. Segunda forma normal. En la segunda forma normal este curso no es inherente al estudiante. Porque si yo necesito, por ejemplo, digamos que es octavo, lo escriban en letras, y ese octavo le pusieron una B mayúscula. Y yo necesito cambiar el nombre de ese curso, porque está mal escrito. Yo no puedo utilizar el código del carnet del estudiante para cambiar el nombre de ese curso, porque si hay 100 estudiantes, póngale que 30 estén en octavo, pues solamente va a cambiar el de este estudiante y no más. Entonces, por segunda forma normal, este curso no va acá, va en otra tabla. Acudiente documento, cursos y de cursos. Bueno, por aquí tú tienes los cursos. Bueno, no sé esto de quién será. Bueno, el que haya hecho esto, por aquí tiene los cursos. Entonces, aquí está utilizando cursos, pero aquí también tiene una tabla de cursos, ¿no? Aquí lo que va a hablar, aquí, mira que aquí ya está cursos y de cursos, entonces este cursos no va. Y estas materias, mire que por aquí está utilizando cursos y aquí tiene una tabla de cursos. Entonces, estas materias también tienen que ir relacionadas con estos cursos. Porque la materia, de hecho la materia no estaría muy relacionada con el estudiante, sino que la materia se relaciona con el curso. El curso es el que tiene las materias. Octavo tiene unas materias. Séptimo tiene unas materias. Sexto tiene unas materias. Pero Juanito no tiene unas materias. Ni Pepito tiene unas materias. Entonces, estas materias están más relacionadas con el curso que con el estudiante. Miremos, por ejemplo, el acudiente. Nombre, apellido, bien. El teléfono también. Como ya sacamos teléfonos, tenemos por acá una tabla de teléfonos y de correos, podemos utilizar esa misma tabla. Entonces, simplemente asociamos este acudiente a sus teléfonos y a sus correos. Y con el número del documento yo sé pues quién es, si es un profesor o si es un acudiente. La dirección ahí está bien. Listo. Entonces, esa sería la forma en que pueden hacer la revisión de las tablas para aplicar esas formas. Lo que les digo, es más fácil si ustedes cogen las tablas, cada una de las tablas, que en un Excel le ponen 3, 4 registros y hacen el ejercicio así. Es mucho más fácil. Al inicio, yo les recomiendo mucho que lo hagan de esa forma. Ya después lo hacen al vuelo, porque ya le tienen práctica. Sí, ahí te queda un poquito más claro. Sí, profe, entonces, la tabla de cursos, ahí no iría como tal la tabla de cursos, según entiendo. Sí, la de cursos sí está bien, porque los estudiantes están afiliados a un curso, ahí va bien. Sí, sí, Pero las materias, mira que tú aquí por ejemplo, en este ejercicio, en materias, tiene que las materias tienen un curso, ¿cierto? sí, profe. Pero si tiene varios, y aquí tienes una tabla, aquí hay una tabla de cursos, pero ponlos. O sea, las materias yo las asociaría a los cursos.
donde aquí tendría, es una llave foránea para saber, de hecho es una muchos a muchos, entonces aquí en esta muchos a muchos, iría las materias y en vez de estudiantes iría el ID del curso y tendría muchos a muchos allí, porque una materia puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchas materias. Y mira que, por ejemplo, en profesores, pues salen otras dos tablas con teléfono y correo, que también sirven para sacar el teléfono y el correo de los acudientes. Entonces, la idea de esto, a ver si entiendo, es separar, o sea, separar por hoja las tablas, colocar los registros, pero aparte hacer otras tablas de teléfonos, correos y demás, o Sí, lo que les mostré ahorita. Mira, aquí tenía la persona, esa persona tenía un teléfono. Hay un campo de teléfonos. Pero como tenía varios teléfonos, pues se saca de ahí, se crea una tabla nueva. Cada una de esas pestañas, ahorita que yo les estaba explicando, es el equivalente a una entidad, una tabla. Yo saqué los teléfonos aparte, saco los emails aparte y dejo esta entidad lista. Que lo hago así para facilitarles que lo vean con datos. Pero pues uno en realidad lo hace directamente sobre el modelo cuando ya le tiene un poquito de experiencia. Le digo yo aquí al vuelo, te digo, yo aquí crearía una tabla, otra tabla para los teléfonos, otra tabla para los correos, hago las relaciones, también lo relaciono ahí. Mira, que por aquí Oscar me dice que revise el de él, miremos el de él. Un segundito y verás. Es este. Listo. Entonces, por ejemplo, yo arranco aquí materias. Voy a crear la tabla. Materias. Y esa materias tiene ID materias. Profe, qué pena. Dime. Es el archivo de Excel que quería que revises, no la, Ah, para ver si lo saqué bien con el de ese gráfico, pero con ya. alumnos. Este. Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, prueba. Entonces, esto es persona. Ah, persona. Vamos a montarlo acá para que sí lo mismo vaina. Y de alumnos, nombres, apellidos, tipo ID, fecha, nacimiento, celular, dirección, salud. Listo. Esta fecha pongámosle date. Time. Ok.
Entonces, primera forma normal. ¿Qué campos de estos podrían tener muchos campos? ¿Podrían llegar a tener 2 celulares? 3 celulares. Yo creería que sí, por eso lo separé en la parte de abajo. Perfecto. Entonces, mira, aquí quedó tabla celular, y el celular, número celular y del alumno. Entonces, ¿qué hace uno acá? Tabla nueva. Ya entendí. Esa parte era la que me tenía en duda. Listo. Celular. Y va. Ahí dice el número cel y de alumno. Tran. Y un alumno va a tener muchos celulares y aquí ya me quedó persona y de alumnos. ¿Cierto? Yo le sumo una a esta vaina para que se vea. Miércoles. No era. Eso. Listo. Entonces, y acá, entonces yo ya no necesito este campo celular acá. Afuera. Y acá se va. ¿Por qué? Porque ya lo saqué y esa información es en esta tabla. Ya no la necesito acá. Y tengo cómo saber. Necesito saber cuáles son los celulares de Juan Andrés. Tengo la tabla de celulares. Este man es el alumno ID1. Bueno, como aquí que este es el 1. Tiene 4. Bien, entonces ahí Usted tengo. lo hizo por este ID. Sí, porque Entonces esa es tengo la llave primaria. la llama. Entonces, aquí se debería llamar alumno ID. Es el nombre de la tabla y luego el nombre del campo, que es la llave primaria. Generalmente las llaves primarias van al comienzo, pero no es una camisa de fuerza. Por ejemplo, aquí yo hubiera hecho que está la llave primaria, por lo que la primaria es otro incremental. Yo lo hubiera cogido como llave primaria, pero si es este ID, es este ID. Entonces, esto de hecho no lo necesitarías, a menos que lo uses para algo. Bien, no, yo lo dejé como un número consecutivo ascendente en el que pues, se establece el orden de la tabla y pensé que sería la llave. Pero entonces la llave sería el ID del alumno. Sí, o esta puede ser la llave. Creo que como aquí le puse, aquí en el celular le usaste el ID del alumno, Sí, entonces sí, asumo que esa es la llave primaria. sí. Pues mira que acá me hizo persona y de alumnos, ¿por qué? Yo le he hecho que esta era la llave primaria. Entonces yo me puedo venir acá y decirle, no, venga, esta no es la llave primaria. La llave primaria es esta. Y tengo que volver a hacer la relación. Ahí sí ya me lo puso persona ID. Listo. Fecha de nacimiento es de él, tipo de tarjeta es de él, la dirección es de él, la salud. Si yo aquí este muchacho acá, bien, pues acá hacia acá. Sí, Perfecto, saqué sí. los de colores, eran los que no son relacionados o no están directamente relacionados con él y que pueden cambiar de una manera u otra, pero sigue siendo la persona. Los Exactamente. atributos de él, entonces por eso están de un color diferente, incluyendo el tipo del documento. El Perfecto. documento va a ser el mismo número, pero el documento puede cambiar cuando sea mayor de edad a cédula, pero el Exacto. número va a seguir siendo el mismo. Ahora hay algo, miren algo. Y este también lo sacaste, D. Bien. Y no, excelente, está bien. Porque si yo le digo, yo necesito cambiar cédula y ponerle una tilde, yo vengo acá,
le pongo la tilde a cédula y él me cambia acá, que era lo que les estaba intentando mostrar, porque esta vista que tiene aquí Castro sería como la vista que el software nos da, Sí, pero no señor. la que Justo así. vemos en la base de datos. En la base de datos veríamos, Las otras tablas. Me faltaría veríamos una algo tabla como esto. Aquí veríamos de 1, 2, 3, información. 4. Veríamos las llaves foráneas. Ah, bien, sí. Entonces sí lo entendí bien. Pero ahí me Bueno, genera esa es la una pregunta. dirección. Esa sí no se la compro a mucho. Vale. Por lo que les La llave, decía, la llave pongamos foránea este necesita ejemplo. que se copie, que se dupliquen. Digamos que eso es el software, ¿cierto? Yo aquí tengo un formulario y el formulario me pide todos estos datos, que el nombre, que no sé quién, el apellido. Y en algún lado me pide la dirección. Pero él no me va a mostrar un desplegable con todas las posibles direcciones. La dirección es algo que yo tengo que digitar sí o sí. Rara vez, pues tiene que ser una cosa, diría yo que es imposible, por ejemplo, en un colegio, que me muestre un desplegable con todas las posibles, con todas las direcciones de todas las calles y todas las casas de Armenia. Igual sería una cosa impresionante. Y de pronto son 100 alumnos y yo tengo un desplegable de que la tabla donde está esa información es más grande que toda la base de datos junta. Porque es algo que no se va a repetir mucho. A pesar de que no es diferente, pero si yo necesito cambiar la dirección, esta dirección, y supongamos que Felipe Andrés es hermano de este otro y viven en la misma casa, ¿cierto? Supongamos que viven en la misma casa. Y en ambos casos la dirección quedó mal. Ahí sí me tocaría, dame la pela y venirme uno por uno y cambiarle la dirección. Pero ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Es muy bajita. Y el trabajo tampoco es mucho porque serían 2, 3 hermanitos si acaso. Obviamente, si yo vengo y la cambio acá, pues es mucho más sencillo. Pero mire, en todo lo que tengo que tener yo acá, en esta tabla que ya me va a ocupar 3 campos para poder tener suficientes direcciones para gente nueva. Y si la persona que está ingresando los datos acá, digamos la secretaria, lo que les decía ahora, no tiene permisos para escribir en esta tabla, entonces tiene que estarlo llamando, digamos, a usted a toda hora. Venga, métame esta dirección. Venga, ingrésame esta dirección. Venga, ingrésame esta dirección para poder que haya aquí en el seleccionable le salga. Eso tendría Mientras que... que, por ejemplo, la EPS es algo que es común a muchas personas y no son tantas. Entonces, claro, ahí sí yo necesito en la EPS que me salga el listado de cuáles son las EPS. Ah, Sura, tan es esta. Ah, no, EPS es esta. Y simplemente la selecciono y tan, porque es algo limitado y que se repiten muchas. Aquí en la dirección sí la dejaría así. Como un campo abierto. Sí, como un campo abierto. Por lo demás, las observaciones que me hiciste nada más. Sí, Bien, por el resto, perfecto. Y bien, una digamos que pregunta. dime, Las llaves foráneas que estás marcando en este momento, ¿no importa que se repitan así como las tienes? no importa, porque ahí sí pueden haber varias personas acá, pero que yo repita este 3, En el digamos aquí mismo, están 2 millones de registros, que yo este 3 lo repita 10, 100.000, 200.000, 300.000 veces, no pasa nada. es mucho menos impacto a que yo repita cédula de extranjería las mismas veces. Y además Ocupa el espacio muchísimo de menos memoria. espacio y es Bien. mucho más rápida la búsqueda. Es lo mismo, yo aquí cojo el tipo de ID. En una Entonces, tabla, el diagrama que se presentó el sábado crece exponencialmente. bastante. Y esto lleva,
Pongámosle código, y pongámosle aquí el ID. Pero eso no es el ID, en verdad es el tipo. Yo le pondría nombre. De pronto la única que te hago es en los nombres de los atributos sin espacios. Entonces, ID, alumnos, raya abajo. No hay espacio, raya abajo. Irnos acostumbrando de una vez. Sí, porque si lo haces acá, incluso Sí, allá, sí, él acá te lo deja hacer, pero después la base de datos es la que te, o cuando el programador es el que va a llorar con eso. Bien, vale. Entonces, un mismo ID puede tener muchas personas. Y aquí quito esto. La salud, tú lo sacaste por acá. Sacamos la salud. Ah, bueno, venga, creo que aquí, para que comprendan un poquito más, yo les muestro algo aquí en una base de datos. Antes de rango aquí por lo de esto. Les muestro algo. En estos 10 minuticos que nos quedan. Entonces, nos quedan adelantar el trabajo bien, pero yo creo que normalmente mañana lo realizamos cuando arranquemos. Porque sé que están poniendo cuidado acá. Igual si lo quieren ir adelantando, no hay problema. También. Creo que esto es de un curso. Pam, 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 empleados. Por ejemplo, facturas. Voy a ingresar una factura. Este es el administrador. Después, aquí llegaremos después. Yo esto le digo insertar. Entonces me va a pedir bueno, el código son incremental, la fecha, decir que soy, me pide unos totales y aquí me dice clientes código. Resulta que esa tabla de facturas está asociada con una tabla de clientes. Como está asociada, este programa me va a dejar elegir cuál es el cliente que yo quiero. En este caso, solamente he ingresado un cliente, que es Camilo. Digo, esa factura es de este cliente. ¿Y qué empleado? El empleado es Pedro. ¿Cómo me lo muestra él? Muestra los datos, me muestra el código, pero si yo le doy a este código, él se viene para acá. Después le muestro cómo hacer la sentencia para que directamente en esta tabla, aquí me muestre en vez del código, me muestre el nombre del cliente y el nombre del empleado. Pero lo que me refiero es que si yo llego acá a clientes y creo un nuevo cliente, voy a ponerle aquí Juan Pérez, cualquier teléfono, cualquier dirección, dale continuar. Y vuelvo a la factura y le digo insertar. Cuando vengo acá a clientes, mire que ya me muestra Camilo y me muestra Juan. Entonces, mire que si yo le pongo, saco las direcciones a una tabla aparte y hago una relación, entonces a mí me tocaría aquí, tendría que mostrarme todas las posibles direcciones o tendría que devolverme a la tabla de direcciones, crear la nueva dirección, volver aquí, seleccionarla y ahí sí. Y el que sigue. Y si yo no tengo permisos para hacer eso, y no tengo que pedir permiso a otra persona para que lo haga, entonces eso se vuelve una tarea titánica y lo que se supone con el software es que facilite la vida. Si venimos, por ejemplo, a un software de ya, metámonos a este.
Hay que pedalearlo. Entonces yo vengo, por ejemplo, gastos. Mire, yo tengo aquí unos tipos de gastos. Papelería, nómina, recarga celular, gasolina, moto, otro. Y aquí tengo gestionar gastos. Si yo le digo adicionar gastos, aquí me dice cuál es el tipo. Papelería, nómina, recargar celular, gasolina, moto, otro. Ahí hay una relación entre estas. ¿Por qué? Porque hay una relación entre estas dos tablas. Hay unos gastos y tengo unos tipos de gastos. Si yo necesito adicionar otro tipo de gastos, pues tengo que venir a esta otra tabla y adicionarlo. Lo que yo le escriba acá me va a salir al crear un gasto. Y esto es lo que se busca cuando hay relaciones, que yo pueda utilizar esa información que ya está allá y seleccionarla para que el ingreso de información sea mucho más rápida. Por ejemplo, esta tabla de gastos tiene relación con una tabla de rutas. Mire, aquí me muestra cuál es la... no, si solo hay una, si hubieran más, me mostraría cuáles son las rutas para saber de qué ruta es ese gasto. Entonces, para eso es que nos funcionan esas relaciones. Alguien me preguntaba por aquí, vea, cuando necesiten guardar, aparte de exportarlo, que este es el PNG que me mandan, pero si ustedes ven aquí, grabar modelo como, 6 modelos, 6 modelas, él graba un formato MW, que es el que pueden guardar ustedes. Si no hay guardar a eso, puedo cerrar esta vaina, le digo file open model. Ay, ¿dónde quedó esta vaina de acá? Y aquí me lo abro. Ay, bueno, profe, gracias. Que yo estaba Ok, borrando todo. para que puedan seguir trabajando. Tengan siempre el este y sigan entrando porque a veces les va a decir, vea, por ejemplo, el del sábado. Vea, trabajen sobre ese del sábado. Es para que lo puedan guardar. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, sugerencia. El ejercicio lo hacemos mañana, no hay problema. Yo ahorita envío la grabación. El ejercicio mañana, cuando arranquemos clase, lo retomamos porque él sigue explicando, entonces no vale. Mañana hacemos ese ejercicio y otros más, porque aquí ya lo que necesitamos es empezar a tomar cancha. Muchachos, entonces, no siendo más, que tengan una buena noche. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Descansen. Listo, profe, gracias. Hasta mañana. Igualmente, feliz noche para todos.